El 14 de julio de 1895 nace en Buenos Aires Ricardo Walter Oscar Darré, el primogénito de una familia alemana emigrada a Argentina. Su infancia transcurrió en el barrio de Belgrano, en una vivienda que ya no existe, en el número 769 de la calle 11 de septiembre. El padre dirigía la sucursal porteña de la compañía alemana Engelbert y Co., dedicada al negocio de las lanas, y llevaban una vida próspera. Esta familia, como muchas otras alemanas, llega en el último tercio del siglo XIX, digamos el tercio final del siglo XIX, debido a que llega en Alemania un político ultraliberal, un ministro de Economía ultraliberal llamado Delbrück, Rudolf Delbrück, un hombre con ideas muy similares a Cavallo, que incluso crea una convertibilidad de la alemana, solamente que en lugar de hacer peso dólar, lo hace contra la plata, hace una convertibilidad con la plata, y después de 4 años crea una situación también similar a la que se creó en Argentina, con destrucción de la industria nacional alemana, y eso genera, digamos, por falta de empleo, una enorme emigración que abarca casi 4 millones de alemanes. La mayoría fueron a parar a Estados Unidos, y un grupo muy importante de alemanes también llega a Argentina. En sus primeros años, Darré estudió en el Colegio Alemán Superior de Varones de Belgrano, situado en el 1891 de la avenida Cabildo. En esos años, la mitad de la población de Belgrano era extranjera y principalmente de origen alemán. Gut, für das Dritte Reich und für Deutschland war Richard Walter Darré kein Ausländer. Tatsächlich ist er in Belgrano, das heißt in der Nähe von Buenos Aires, geboren, aber er hatte einen deutschen Vater und gemäß den deutschen Bestimmungen, dem Jus Sanguinis, dem Blutsgesetz, war er Deutscher. Das war gar keine Frage. Es gab übrigens auch noch andere Beispiele, zum Beispiel Alfred Rosenberg, ebenfalls ein Ideologe, war in Estland geboren, oder der Stellvertreter des Führers, Hess, war in Ägypten geboren. Also das ist kein Criterium. No se puede determinar en qué sentido Argentina pudo haber marcado a Darré en sus primeros años de vida. Es posible que la mayor influencia provenga de las historias que Darré niño escuchaba sobre alemanes que trabajaban enormes extensiones de tierra, superando las inclemencias del tiempo y otras adversidades. A fines del siglo XIX, más de la mitad de los alemanes ingresados en nuestro país se declararon agricultores, quinteros y colonos. A fines del siglo XIX, Argentina presentaba condiciones muy apropiadas para la inmigración, sobre todo para los europeos y aquellos que buscaban no solamente mejores condiciones de vida, sino también mejores condiciones para un desarrollo económico, un desarrollo social. Y eso indudablemente influye sobre la familia de Darré, que llega a este país como muchos otros inmigrantes. Un país que daba oportunidades a los extranjeros, un país con muy poca población a fines del siglo pasado y por lo tanto creaba las condiciones propicias para todo extranjero que viniera. Y él se consideraba a sí mismo muy argentino. Yo entrevisté al hermano de él, a Alan Darré, y me contó que, bueno, que él siempre tuvo hasta el final de la vida su pasaporte argentino y su pasaporte alemán. Con 9 años, Darré es enviado a Alemania, donde continúa sus estudios en la Escuela Evangelista Heidelberg. En 1911, acude como estudiante de intercambio al King's College de Wimbledon, Inglaterra, y no regresa a Alemania hasta 1914, año en que accede a la Escuela Colonial Witzenhausen, al sur de Gotinga. Witzenhausen fue creada por Guillermo II para preparar a futuros colonizadores que se establecerían en los territorios alemanes de África. Darré quería ser colono y probablemente rememoraba las historias escuchadas de niño sobre la inmensidad de las tierras en la Patagonia argentina. Lógicamente que una familia al poco tiempo, con buenas condiciones, desea para sus hijos una educación un poco más, desarrollada, más avanzada,
y eso hace que el joven Walter sea enviado a Europa, no solamente a Europa, sino a Alemania, que era el país de origen de los padres. Padre de origen alemán, madre descendiente de una familia sueca, familia típicamente nórdica, y indudablemente había alguna intención para formar al hijo en un marco, no quisiera decir marco racial adecuado, pero conociendo la historia posterior del joven, lógicamente Alemania era la que mejores condiciones ofrecía para su formación y para su desarrollo. Darré desarrolló un gran interés por los cultivos y las granjas, pero sus estudios fueron interrumpidos ese mismo año por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Con 19 años, se alistó como voluntario en el primer regimiento de artillería de Nassau y combatió en el frente, siendo herido en varias ocasiones. Al término de la guerra, Darré quiso volver a Argentina a comprar tierras, pero la posición económica de su familia se había debilitado y sus sueños se vieron truncados. Continuó sus estudios en Witzenhausen. En 1920 obtuvo un diploma que lo certificaba como granjero colonial alemán. Sin embargo, Alemania había perdido sus colonias tras la guerra. Darré ingresa en Artamans, un grupo juvenil étnico alemán. En este contexto, entabló relación con futuros jerarcas nazis y dio luz a su teoría sobre la relación entre raza y suelo. Él y curiosamente Himmler, que fue el ministro de Seguridad de Alemania, fueron miembros de una organización juvenil llamada Artamanes. Esta organización fundamentaba el futuro de Alemania no como país industrial, sino como país agrario, donde la clase agraria iba a ser el fundamento de la nación, su fundamento sano, en oposición al elemento urbano, que era considerado desarraigado, políticamente no confiable, y esto ya estaba desarrollándose en aquella época. Es decir, lo que hay que recalcar es que el movimiento racista, que este era una de sus expresiones, no comulgaba con la vida urbana, sino con la vida agraria. Durante 2 años, Darré trabajó para la oficina colonial alemana y ganó experiencia práctica en granjas de Baviera y Oldenburg. En 1922 contrae matrimonio y retoma sus estudios. Ese mismo año ingresó en la Universidad Martin Luther en Halle. Darré se interesa en la crianza animal y en el estudio de las razas. En 1925 se diplomó, calificado en varias carreras agrícolas. Darré, debido a su preparación profesional como especialista en el sector agropecuario, digamos, de alguna manera pasa muchos de sus conocimientos sobre los animales, sobre la herencia, a la raza humana. Eso es lo que realmente hace. Es decir, él ve rápidamente que hace una extrapolación, que es muy común en la investigación pecuaria para obtener, digamos, mejorar las razas. Eso es una continuidad. Es decir, el criador lo que hace es mejorar las razas para conseguir, por ejemplo, en general, más cantidad de leche, mayor cantidad de carne, todo este tipo de cuestiones. Y él consideraba, en vista de estos digamos, resultados que habían conseguido a través de los animales, que digamos, se podía mejorar la raza humana a partir de una mezcla de razas determinadas. Él personalmente elige los nórdicos, es decir, como una raza que puede mejorarse y que estaría determinada a dominar la tierra. Es decir, de alguna manera realiza una serie de estudios donde, según su opinión, esa raza nórdica, debidamente educada en ciertos conceptos que él vuelca a sus estudios, iba a ser la que iba a dominar el mundo. Entre 1926 y 1930,
trabajó para el Departamento Alemán de Agricultura en los estados bálticos y en Prusia. En los ratos libres se dedicó a escribir sus primeros artículos, pero su máxima dedicación se concentró en el libro El campesino como fuente de vida de la raza nórdica, escrito en 1929. Die nordische Rasse spielt eine wichtige Rolle überhaupt in der Ideologie des Nationalsozialismus. Die nordische Rasse galt als arbeitsam, als tatkräftig, als kulturell schöpferisch, als überlegene Rasse, das kann man so sagen. Und in dieser Ideologie bewegte sich auch Richard Walter Darré, in der Ideologie der Überlegenheit der nordischen Rasse und auch in der Führungsfähigkeit und Führungsnotwendigkeit der nordischen Rasse. En el libro, Darré plasma tanto sus ideales ecologistas como sus primeras teorías racistas. Con la misma energía, defiende la conservación de los bosques como realiza una exaltación histórica de la raza nórdica. Estas ideas impresionaron a otro miembro del grupo juvenil Artamans, Heinrich Himmler, futuro comandante en jefe de las SS, llevaría a Walter Darré al núcleo mismo del gobierno de Hitler. En 1929,